Posiblemente el oyente se pregunte ¿dónde está el fin de la apostasía conforme a 2 Tesalonicenses 2:8 en su aparición sin relación con el pecado conforme a Hebreos 9:28 en esta su venida en la forma del Espíritu Santo si se siguió hablando de pecado por los últimos 2000 años? Jesús en Mateo 10, 32-33 nos enseña qué es apostatar y dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El inconverso no puede apostatar del Dios viviente porque no le ha conocido. Sin embargo, según comparte Pablo en Romanos 1, 18-19, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Tampoco apostatan los que no conocen, que son ovejas perdidas de la Israel celestial de Dios, aunque le busquen hasta nacer de nuevo. Apostatar es apartarse de la fe de Jesucristo desde el momento del nuevo nacimiento en el instante de someterse a la ley en cualquiera de sus versiones, incluida la ley, mandamiento, del amor. Solo es posible salir de la apostasía obedeciendo a Dios sin condiciones, y no a las leyes, mandamientos o decretos que del corazón malo de incredulidad salen. No se apostata al desobedecer o transgredir las leyes bajo las cuales no estamos, que precisamente nos protegen de las injusticias de los esclavos de la ley, porque ellos las temen, sino que la apostasía se produce al desobedecer la santidad de la verdad en amor incondicional, Efesios 4:15, que los ministerios de gracia y de vínculo perfecto no han sabido presentar al resto de la familia en Cristo porque no llegaron a conocer su plenitud, ya que hasta mí nadie entendió que la gracia era y es otra ley. Como se puede leer en mi libro, ¿ya están aquí? ¿Estás preparado? De modo que sin ellos entenderlo, experimentaban y experimentan muerte, no por la ley de Moisés que entienden correctamente como abolida, conforme a Efesios 2:15, sino que transgreden otra ley, la de la gracia, sin que nunca llegasen a ser conscientes, hasta que a mí me fue revelado. Lo entendí y lo enseñé en el libro recién mencionado. Desde sus comienzos, los ministerios de gracia y de presumible vínculo perfecto se han justificado sin base bíblica en que la carne se opone al Espíritu Santo en sus miembros vivificados, lo cual es falso, excepto en la ilusión engañosa de la niñez, dado que no tenemos carne de pecado, que era el espíritu de ira que los redimidos no tenemos, según Colosenses 2:11, Efesios 2:2 y Romanos 8:10, y que toda la cristiandad siempre ha confundido con el cuerpo físico, el vestido, donde según Jesús no está localizado el pecado, y que realmente la Escritura califica como sangre, y nunca la mezcla en sus contextos como carne, a la cual realmente define como mente caída, que no tenemos, pues en Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. Así que, ministros de vínculo perfecto y de gracia, huíais del sistema religioso, sin embargo experimentáis caídas de la gracia, porque el sistema del viejo hombre os engañó con nuestra propia Biblia, y también le dais un micrófono y un púlpito en la iglesia para que os predique una versión maquillada del Evangelio de muerte, con una gracia que en la práctica no funciona, junto con su panorama profético humanista que Pablo denunciaba. En consecuencia, propongo que os unáis a mí, porque yo también tengo mucho que aprender de vosotros, y juntos podemos ser una unión de entendidos, hablando una misma cosa con un mismo sentir, de manera que seamos oídos por el resto de la cristiandad vivificada y los nuevos creyentes. En esto pensad. En último término, los tan admirados ministerios de vínculo perfecto
creen que explican cómo es el vínculo perfecto, sin embargo, son incapaces de explicar cómo han llegado hasta ahí. Es como construir una casa por el tejado, sin cimientos estables, rellenando el vacío de información, con imaginación y disertaciones filosóficas que dan lugar a nuevas fábulas que luego dicen que Dios dijo, sacando textos de contexto para crear doctrinas de presuntos gracia y vínculo perfecto, pero que tampoco están en el texto, sino en sus Biblias rosas imaginarias que se tiñen de la sangre espiritual y lágrimas de los redimidos, ante la realidad de sus inexplicables caídas de la gracia. Porque, ¿quiénes son los que no iban a entrar en la Jerusalén celestial en su venida, después de quitado el pecado? En Apocalipsis 21:8 leemos la respuesta: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, son los que experimentarían la paga del pecado, la muerte, después de quitados la muerte, la ley y el pecado. ¿Entiendes, Iglesia? Si no estás bajo la ley, pero experimentas expulsiones de su presencia, no hay duda, sigues bajo la ley. Consumándose en todos los ministerios de gracia y en los de vínculo perfecto, contaminados por la ley, así como en todas las denominaciones en que se ha dividido la Iglesia niña, el Salmo 2:4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Honrad al Hijo, en la manifestación pública de esta, su venida, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmo 2:12. Es por esto que los ministerios de vínculo perfecto pueden predicar sin Biblia y no sufren persecución ni discusión, porque el mundo oye al mundo, y olvidan que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la cual está en el texto, y no en la imaginación ni en los sueños. Jesucristo dijo que vendrían falsos cristos o falsos ungidos, y durante 2000 años han surgido uno aquí y otro allá. De la misma manera que se fue en una nube, así viene el Señor en las conversiones. Vemos la luz, y esa luz nos envuelve literalmente en una nube de luz. En pocas palabras, ya llegó y la inmensa mayoría de la Iglesia no se dieron cuenta, como se profetizó debidamente en Jeremías 29:10 sobre la Israel celestial, nosotros. Actualmente, y desde los años 1960-70, idealismo, dispensacionalismo, calvinismo, preterismo y futurismo, creídos por los ministerios de gracia y de vínculo perfecto, levantados legítimamente por Dios por todo el mundo, siendo extremadamente avanzados en conocimiento de la gracia, más llenos de sabiduría y libertad que el resto de hermanos evangélicos, que quedaron estancados en la incultura del evangelio de la circuncisión, contaminados asimismo por las fuentes doctrinales del catolicismo y el judaísmo, también fueron estancados debido a la misma contaminación de la que huían. Corrían bien, pero su carrera tuvo un final, ha tocado techo, sin que ninguno alcanzase la plenitud de Cristo por causa del método histórico y su manera de pensar en esperanzas temporales heredadas del viejo hombre que todos aceptaron, convencidos de que el viejo hombre era Cristo, al cual todos intercambian en sus mentes sin apercibirse por la niñez.